Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Yaping desde Beijing. El 1 de enero de 2019 entraron en funcionamiento las reformas del gobierno chino del impuesto sobre la renta de las personas físicas, además de subir el umbral de ingresos mínimos a partir del cual se debe pagar el impuesto. También están incluidas 6 deducciones fiscales especiales. El gobierno chino ha anunciado la reducción de impuestos y tarifas a gran escala en 2019 y la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas es una de esas medidas. ¿Por qué ha decidido China tomar estas medidas? ¿En qué otros aspectos se verá también esta reducción de impuestos? Para hablar de estos temas, hoy conversaremos con el señor Wu Guoping, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, señor Wu, gracias por acompañarnos en diálogo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, comenzamos desde el tema de reforma de impuestos sobre la renta personal, renta física. Entonces, es un tema muy discutido recientemente en la sociedad china, porque desde el 1 de octubre del año pasado ya ha subido el umbral mínimo del pago de impuestos para personas físicas y desde el comienzo de este año también ha entrado en funcionamiento como deducción fiscal especial. Entonces, para usted, ¿cómo valora esta reforma sobre la renta individual? Bueno, es muy interesante. Como siempre, digamos, China está en su camino de reformas. Entonces, con esto ya sabemos, 40 años después, ya el gobierno chino ya ha hecho otra reforma muy grande para esto, ¿no? Para la tasa de ingreso en particular. Ese sí muy interesante. Entonces, y ahora todo el mundo sí tiene que preguntarse por qué hace este tipo de reformas. ¿A qué se refiere? Yo creo que sí muy interesante, ¿no? Porque ya sabemos, el primer mes en que se realizó esa reforma, como el octubre pasado, ya sabemos, ya tiene algunos datos. Por ejemplo, dice que para ese mes se disminuyó más de ¿cómo se llama? Más 31.600 millones de yuanes de impuestos. Y yo creo que más de 60 millones de personas beneficiados por esa política. Entonces, pregunta cuál se refiere a esas políticas de disminuir o de nueva reforma sobre la tasa, sobre impuestos particulares. Yo creo que es muy interesante porque precisamente primero aumenta el valor mínimo para pagar impuestos, ¿no? Claro. De ingreso. Por ejemplo, antes cada mes si tiene su salario más de 3.000 yuanes, ya tiene que pagar. 3.500. Sí. No, antes sí, a 1.500. 3.500. A 3.500, pero sí tiene que pagar. Y ahora ya hasta 5.000. Sí. Entonces, eso va a beneficiarse a esas personas, o sea, menos de esa cantidad de su ingreso. Ya no tiene que pagar. Entonces, ahora podemos decir ese como ingreso mínimo. Y luego yo creo que además de esa política y también otras políticas para beneficiar a personas, por ejemplo, tiene que pagar sus créditos de viviendas. Sí. Entonces también tiene política especial para ellos, para disminuir, bajar su tasa de impuestos. Sí. Y luego para esos padres, si tiene sus hijos, tiene que estudiar desde la escuela primaria hasta las universidades. Sí, las universidades también tiene otra cantidad. Sí. Y luego otra cosa también muy interesante, sí, ahora como sabemos, hace años China, el gobierno chino ha tomado políticas de planificación familiar. Entonces mucha familia de China, entonces solamente tiene un hijo. Entonces ahora sus padres
ya tiene su edad mayor de 60 años. Sí. Entonces, esa familia solamente con un hijo para cuidar, dos, o sea, sus padres, Sí. ¿no? Ya tiene más de 60 años de edad, entonces también tiene algunas políticas, otra política beneficiada para ellos. Y luego también otra cosa muy interesante, si esa persona que tiene que pagar su impuesto de ingreso, pero desgraciadamente en ese año tiene su enfermedad para quedarse en hospital o se paga más de 80.000 yuanes, también tiene que disminuir su etcétera. Totalmente hay 6 políticas muy especiales para beneficiar a personas especiales, ¿no? Sí. Entonces yo creo que de todas maneras esas políticas para bajar el valor total de impuestos a la clase media Sí. y otro sector de menos de bajo ingreso, ¿no? Sí. Entonces también sí beneficiado por esa política, Sí. esa nueva reforma de políticas de impuestos. Para usted, qué principio refleja estas medidas? El gobierno también no quería, o sea, tomar esa medida tan grande, ¿no? Por una vez. ¿Por qué? Porque precisamente sabemos, antes de empezar las nuevas reformas de impuestos, con esa cantidad de 3.500. Entonces, y tiene que paso a por paso. Claro, por eso siempre, digamos, China está en su camino de reformas. ¿Qué significa esto? Significa ahora como un nuevo paso para hacer reformas, también para que vea si y todavía existe algunos márgenes para mejorar las reformas, o sea, para profundizar las reformas. Entonces, y unos años después va a cambiar. Entonces, de todas maneras, tiene que ver, porque China, como un país tan grande y como trabajadores también tantos, entonces tiene que hacer todo eso paso por paso. Entonces, de todas maneras, yo creo que sí, vamos a ver ahora como el primer paso de dichas reformas de políticas de impuestos de ingreso. Y ahora vamos a ver cómo vas a lograr sus resultados, ¿no? Si todavía sí existe algunas posibilidades de profundizar dichas reformas, yo creo que dentro de unos años va a hacer esto. Claro, en cierto sentido a lo mejor son medidas más precisas, por ejemplo, si mirando desde familia por familia, aunque el ingreso es igual, para las familias que tienen un niño que está estudiando, ellos tienen más pagos. Para las familias que tienen que devolver las deudas, también tienen que pagar más. Entonces ellos también tienen oportunidades de reducir más impuestos. Eso puede ser un beneficio, ¿no? Sí, yo creo que por otro el gobierno tiene que tomar en cuenta varias razones. Primero, para mejorar, o sea, para empujar las demandas de consumidores de China, ¿no? Sobre todo para esa clase media. Entonces, ellos, clase media, ellos pueden consumir más cosas gracias a esas nuevas reformas de políticas de impuestos de ingreso. Por otro lado, también tiene que cuidar mucho la diferencia entre los pobres y los ricos. O sea, la diferencia de distribución de ingresos, es decir. Eso sí también muy importante. Por eso sabemos que o sea, aumenta el umbral de pagar impuestos de ingreso de 3.500 yuanes a 5.000. Eso también para beneficiar a ese sector de ingresos bajos, ¿no? Por eso yo digo, entonces el gobierno también tiene que tomar en cuenta esa diferencia de distribución de ingresos para mejorar, para disminuir la diferencia de
de ese término. China aplicará una reducción de los impuestos y las tarifas a gran escala, según ha informado el ministro de Hacienda de China, Liu Kun. En 2019 se implementarán recortes de impuestos inclusivos y estructurales, con la prioridad puesta en aliviar la carga de la industria manufacturera, así como de las pequeñas empresas y microempresas. A las nuevas empresas de tecnología también se les aplicarán recortes y exenciones de impuestos. El ministro de Hacienda de China manifestó que el gobierno aumentará la eficiencia de la asignación y el uso de los fondos fiscales y que optimizará la estructura del gasto, además de desarrollar plenamente la gestión de la ejecución del presupuesto el próximo año. Asimismo, desde el gobierno central se instó a los gobiernos de todos los niveles a que se aprieten el cinturón, reduciendo los gastos generales, controlando estrictamente los gastos en visitas oficiales al extranjero y en los vehículos y recepciones oficiales y eliminando los gastos ineficientes. Además, el Ministerio de Hacienda destacó que se reforzará la administración de las deudas de los gobiernos locales y que aumentará considerablemente la emisión de bonos especiales por parte de estos. China reforzará los ajustes anticíclicos en su política macroeconómica en 2019 con medidas más audaces y efectivas para implementar una política fiscal proactiva, de acuerdo con la anual Conferencia Central del Trabajo Económico de China celebrada el pasado diciembre. Bueno, profesor, sabemos que según la Conferencia Central del Trabajo Económico de China del año pasado, hace un mes, en 2019 China tomará medidas más eficaces y más audaces para reducir o para cortar los impuestos y tarifas. Claro, esa reforma de ingresos, reforma de impuestos a renta personal es solamente una parte de esto, también hay más medidas. Entonces, para usted, ¿cuál es el contexto de que China toma la decisión de bajar aún más a gran escala los impuestos y las tarifas? ¿Por qué China toma esta decisión? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque cuando hablamos de las nuevas reformas de políticas de disminuir de impuestos, no solamente para esos, o sea, personas particulares, o sea, para pagar sus impuestos de ingresos, sino también para otros sectores más. Entonces, claro, tenemos que cuidar mucho por qué China toma esas medidas en este momento. Eso sí, también es muy importante para conocer la situación. Yo creo que precisamente tenemos que cuidar mucho con varios cambios nuevos después de 40 años de las reformas de China y su apertura, ¿no? Primero, yo creo que ese cambio muy grande de las estructuras económicas de China. Sí, sabemos, antes de empezar las reformas económicas de China, este país como un país rural. ¿Por qué? Porque precisamente el primer sector de agricultura ocupa gran porcentaje en la economía de China. Pero 40 años después, esa estructura sí cambia mucho. Ahora el sector de manufactura y luego el sector de servicio, ya como dos sectores principales de la economía de China. Ese sí, y por eso tiene que tomar nuevas políticas para empujar el desarrollo del sector de manufactura. Porque ya sabemos, antes ya China también, ya con empezar las reformas, ya con sus políticas muy especiales para el sector de agricultura. Entonces ahora Y otra cosa también muy importante, ya China ahora precisamente ya llega a un momento para profundizar transformación estructural de economía de China. ¿Por qué digamos esto? Porque precisamente gracias a ese cambio estructural de la economía de China en los últimos años, China, ya como todo el mundo conoce muy bien, como la fábrica internacional, China exporta muchos manufacturados, pero ahora ya llega un nuevo momento. China quería cambiar esto por lograr la calidad de crecimiento económico de China cada día
mejor, ¿no? Entonces, ahora China quería ser un centro de innovación. Ajá. Entonces, para estimular esto, también necesita cambiar algunas políticas Sí. de impuestos. Y por otro lado, también muy importante ya con el cambio de ambiente externo en términos económicos y también algunas cosas de China dentro del país. Por ejemplo, antes sí conocemos tres pilares como muy importantes para la economía de China, pero dentro de esos tres pilares, dos sí está jugando un papel más importante que el pilar de consumo. Por ejemplo, el pilar de inversión, el pilar de comercio exterior. Esos dos pilares realmente ha hecho una importancia muy grande en el desarrollo rápido en la economía de China en los últimos años. Ahora ya China quiere mejorar para el pilar de consumo interno. Va a jugar un papel más importante para la economía de China. Como todo el mundo sabe, China como un país, como un mercado de 1.400 millones de personas. Entonces, y además con más de 300 millones de personas dentro de en la clase media. Entonces, el consumo interno, la demanda interna va a jugar un papel muy importante, ¿no? Para la economía de China. Por eso el gobierno chino tiene que tomar algunas políticas para empujar, para estimular el consumo interno. Eso sí también es muy importante, sobre todo frente a la situación económica del mundo en el momento actual. Sí, muy complicado. Sí, mucha incertidumbre. Sí, por eso esa política también muy importante para enfrentar al nuevo reto de la economía mundial. Sí, bueno, entonces basado en este contexto que usted nos ha explicado, en 2019, además de la reducción de impuestos a renta personal, ¿en qué otros terrenos también podemos esperar una reducción de impuestos y tarifas? Bueno, yo creo que otras cosas muy importantes también, si el gobierno chino toma algunas medidas como digamos nuevas reformas de impuestos para empresas privadas, sobre todo para esas empresas medianas y pequeñas, ¿no? O pymes. Entonces también para disminuir la tasa de impuestos. Ese sí también es muy importante porque tiene algunos datos, dice que para estimular también esas empresas de emprendimiento, también va a bajar su tasa de impuestos. Y incluso para esos empresarios, sobre todo como nuevos empresarios, dentro de algunos años no va a cambiar su tasa de impuestos de ingreso. Eso sí también muy importante. Por otro lado, yo creo que también el gobierno chino va a disminuir la tasa de ese impuestos arancelarios. También son muy importantes. Por ejemplo, aquí tengo algunos datos. Realmente a partir de julio pasado ya empezó a aplicar algunas nuevas políticas para disminuir, por ejemplo, las importaciones de coches y sus piezas, también muy grandes. Y luego otros impuestos arancelarios también va a bajar. Por ejemplo, si China tiene sus convenios con algunos vecinos, algunos socios comerciales, entonces ahora según va a bajar sus impuestos arancelarios a partir de esos planificaciones, esos tratados de comercio con sus socios. Y otra cosa yo también me llamó mucha atención, China a partir de este año va
eliminar sus impuestos arancelarios para esas medicinas, de, o sea, para la enfermedad de cánceres, todo eso. También, a partir de este año ya no hace falta pagar ningún centavo de impuestos arancelarios. Entonces, eso sí también. Eso significa, ¿qué significa esto? Significa el gobierno también para beneficiar a su población, ¿no? Sí, muy importante. Por eso, con eso sí podemos ver, China va a abrir el paso todavía más grande para nuestro mercado, nuestro propio mercado del país. Claro. Entonces, a lo largo de estos últimos años, China viene tomando medidas concretas para bajar los impuestos. Por ejemplo, el año pasado, según las cifras oficiales, ha bajado por un total de 1.300 millones de yuanes de impuestos y tarifas. No es una cifra pequeña. Entonces, ¿cómo valora usted los resultados de las medidas chinas de reducción de impuestos y tarifas? Bueno, yo creo que eso tenemos que ver la situación muy interesante, porque todavía yo creo que puede aumentar esa cifra. ¿Por qué? Porque precisamente con esas medidas para disminuir impuestos, yo creo que para atraer nuevos consumos. Y esos nuevos consumos, por otro lado, también tienen que pagar impuestos. Ese es muy importante, ¿no? Y luego también podemos ver, por ejemplo, con las nuevas políticas de disminuir impuestos para esas empresas privadas, empresas pequeñas y medianas. También sí podemos ver con esas medidas, nuevas medidas, dichas empresas van a crear nuevos impuestos para nuevos empleos. Entonces, esos nuevos empleos y luego también con sus salarios puede también consumir más cosas. Entonces, traer Por eso es círculo sano. Es muy importante. Y luego también esas nuevas políticas, por ejemplo, para las importaciones de esos productos necesarios para el mercado chino. También es muy interesante porque si vemos con se importa y luego baja el precio y estimula consumo doméstico. Entonces también sí podemos ver un círculo muy sano, ¿no? Entonces con esas políticas yo creo que sí podemos ver algunos resultados muy interesantes. En 2019 podemos imaginar que la política va a beneficiar a una gran cantidad de empresas, a las empresas de un grupo más amplio. Entonces, para usted, ¿de qué forma estas nuevas políticas de reducción de impuestos de China podrá afectar a la economía de nuestro país? Porque, como usted ha dicho, la economía está afectada por el consumo, por el comercio internacional y también por las inversiones. Y ahora el comercio internacional es muy complicado. Entonces, con estas medidas de reducción de impuestos, ¿qué efectos podemos esperar? Bueno, yo creo que sí, muy interesante, como el año pasado, como a partir de julio y octubre apenas se empezó a iniciar dichas reformas. Entonces, para este año yo creo que todavía podría salir otras medidas complementarias para mejorar las políticas y las reformas de impuestos de ingreso e impuestos para esas empresas, ¿no? Y también yo creo que para las importaciones de China, para bajar impuestos arancelarios, para mejorar, para empujar importaciones del país. Entonces, y todavía podemos ver otros resultados nuevos, yo creo que mucho mejor que
el año pasado, ¿no? Sí. Yo creo que sobre todo tenemos que ver todas esas medidas, yo creo que para mantener la tasa de crecimiento, para mejorar la calidad de crecimiento económico de China. Sí. ¿Qué significa esto? Yo creo que primero tiene que ver cómo va a empujar el consumo interno de China. Yo creo que ahora, desde ahora en adelante, yo creo que ese cambio es muy importante para mantener la tasa de crecimiento necesario para nuestra economía. Sí. Sí, no como antes, solo, principalmente con comercio exterior e inversiones públicas, ¿no? Y privadas también, pero el consumo interno no tan fuerte como los demás dos sectores. Sí. Ahora yo creo que sobre todo con el nuevo cambio de la estructura de economía de China, con la urbanización del país y con el crecimiento de la clase media, entonces yo creo que el consumo interno, la demanda doméstica, va a jugar un papel más importante que otros dos sectores. Sí. En la economía de China. Eso sí, muy importante. Sí. Por eso yo creo que precisamente las nuevas políticas, las nuevas reformas de impuestos tienen que mejorar, tienen que empujar eso, el sector de consumo interno. Claro, claro. Estos últimos años el entorno económico internacional es muy complicado y existe mucha incertidumbre. Entonces, la economía de China también enfrenta una presión a la baja. 2019 también puede ser un año muy complicado para la economía de China. Por eso China ha tomado estas medidas para estimular el consumo interno, para facilitar el desarrollo de las empresas privadas, también para crear un ambiente mejor para el comercio internacional. Sí. Claro, todo esto es beneficioso para la economía de China. Entonces, ¿estas medidas de qué forma puede tener influencias en otros lugares del mundo? Porque China es un mercado enorme para el consumo, ¿no? Sí, yo creo que esas medidas, claro, sí, muy importantes, como sabemos, ¿no? Para China, para nuestra propia economía. Pero yo creo que también tiene otros impactos positivos para la economía mundial. Sobre todo, yo creo que a través, por ejemplo, de comercio exterior. ¿Por qué? Porque precisamente China va a aumentar sus importaciones de esos productos muy especiales para nuestro propio mercado. Entonces, eso va a beneficiar a esos países como exportadores de dichos productos. Sí. Sí, eso sí. Y luego yo creo que si China va a mantener su tasa de crecimiento necesario, o sea, por ejemplo, más de 6%, entonces todavía también va a jugar un papel muy importante para la economía mundial. ¿Por qué? Porque para hacer más contribuciones para el crecimiento de la economía mundial. Sí, a lo largo del año 2019 vamos a esperar más medidas de reforma en China y también vamos a esperar que estas medidas de reforma de China, además de dejar influencias dentro del país, también puede tener efectos positivos para el resto del mundo. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. Gracias por su comentario. Gracias. Gracias. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.